Alerta en Estados Unidos por casos de malaria de transmisión local, situación que podría empeorar en los siguientes meses. ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? ¿Sabía usted que recientemente Estados Unidos habría detectado casos de malaria autóctona? ¿Qué podría conllevar este riesgo? ¿Qué dicen los expertos en relación a la malaria? Una enfermedad que parecía ser controlada en Estados Unidos hace 20 años. Según una reciente publicación de finales de junio de 2023, expertos hablarían sobre la situación de la malaria en Estados Unidos, sobre todo por la detección de casos locales de malaria, una situación que podría llevar a un riesgo epidemiológico que nosotros debemos tomar en cuenta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre malaria en Estados Unidos incrementa los casos locales, un riesgo importante a conocer. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente, para el mes de junio de 2023, Estados Unidos ha emitido una alerta sobre la malaria, una enfermedad que se había creído que no era local desde hace 20 años. Sin embargo, los casos reportados hoy en día estarían confirmando una transmisión local de este parásito conocido como el plasmodium. En una reciente publicación de finales de junio de 2023, expertos en Estados Unidos hablarían cuál es la situación autóctona de la malaria en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias en Estados Unidos habrían actualizado datos sobre los casos de malaria local, sobre todo en la Florida y en Texas. Hasta el momento se habrían reportado 4 casos adquiridos localmente en el condado de Sarasota, Florida, confirmados por laboratorio y recuperados. Los 4 casos habrían sido identificados por el parásito Plasmodium vivax. En Texas se habría notificado un caso autóctono en el condado de Cameron, también por el Plasmodium vivax. En Florida ya hay 8 especies de anófeles identificados, todos los cuales son potencialmente capaces de transmitir la malaria. Sin embargo, solo el Anopheles quadrimaculatus sería considerado un importante vector en el estado. La transmisión local de malaria no se informó en Florida entre 1948 y 1990. Desde 1992 se habrían producido 11 brotes de malaria por mosquitos en Estados Unidos. En junio de 1990, Florida había notificado un caso de malaria humana por Plasmodium vivax en 42 años, adquirido presumiblemente a través de la picadura de un mosquito en el condado de Gulf. En 1996 se habrían notificado 2 casos inducidos por la infección por el Plasmodium falciparum, que ocurrieron en otros condados y probablemente estaban relacionados con la propagación iatrogénica en un entorno hospitalario. También en 1996 habían ocurrido 2 casos críticos de el Plasmodium vivax en el condado de Palm Beach. Uno de estos casos fue un hombre sin hogar y el otro fue un residente que vivía en un área cercana. El mayor brote de Plasmodium vivax en la historia reciente de Florida, 8 casos, ocurrió en el condado de Palm Beach en el 2003, en un área muy cerca de los casos de malaria del condado en 1996. Es muy importante que en noviembre de 2010 se habría informado la infección del Plasmodium falciparum de origen críptico, posiblemente adquirida en Florida, en el condado de Duval. Cada año se diagnostican unos 2.000 casos de malaria en Estados Unidos. La gran mayoría son viajeros procedentes de países donde la enfermedad se propaga de manera más frecuente. Sin embargo, las alertas sanitarias se estarían dando a conocer por la transmisión local que tendría la malaria en Estados Unidos. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día las autoridades sanitarias en Estados Unidos alertarían que los casos de malaria local, es decir, malaria autóctona, de personas residentes en Estados Unidos, estaría incrementando y las alertas sanitarias se habrían encendido sobre todo por los casos reportados en Florida y en Texas, en donde ya irían alrededor de 8 casos detectados y esta situación podría incrementarse. Tomando en cuenta que basta que una persona esté enferma y exista el vector, que en este caso serían los mosquitos, sobre todo del género Anopheles, los cuales podrían desatar una situación importante a conocer. La malaria es una enfermedad causada por un parásito conocido como el Plasmodium, del cual hoy en día los mosquitos estarían transmitiéndolos
al picar a una persona infectada y llevar esa picadura a otra persona y de esta manera transmitir a este parásito. Un parásito que afectaría sobre todo los glóbulos rojos, causando una anemia importante a considerar. La malaria sería hoy en día una enfermedad que está siendo tomada. La malaria hoy en día sería una enfermedad que Estados Unidos estaría siguiendo de cerca, dado que los casos locales podrían incrementarse. Una alerta sanitaria importante a considerar. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde Estados Unidos estaría alertando sobre casos de malaria local que se habría dado en su territorio. Según una publicación de finales de junio 2023, Estados Unidos habría alertado casos de malaria autóctona en su territorio. Las autoridades sanitarias habrían dado a conocer casos de malaria en Florida y en Texas. Se habrían reportado 4 casos adquiridos localmente en el condado de Sarasota, Florida, los cuales habrían sido confirmados y sobre todo recuperados. Los 4 casos habrían sido dados por el Plasmodium vivax. En Texas también se habrían notificado casos autóctonos en el condado de Cameron, en donde también habría sido el Plasmodium vivax. Es muy importante que en Florida se ha detectado hasta 8 especies de anófeles, mosquito transmisor de la malaria, de los cuales el potencialmente implicado en la transmisión local de la malaria en Estados Unidos podría ser el Anopheles quadrimaculatus, el cual sería importante para el estado de Florida. La situación es preocupante dado que en la Florida se estarían detectando casos locales de malaria y esta situación podría incrementarse y darse un brote epidémico. Es muy importante tomar en cuenta que la malaria se reporta en Estados Unidos alrededor de 2.000 casos por año. Sin embargo, la mayoría de los casos son casos que vienen del extranjero o por viajeros que vienen a Estados Unidos. La malaria autóctona o local recién estaría incrementando y no se descarta que puede existir el riesgo de un brote epidémico. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.